Si estáis pensando en elaborar, crear o personalizar cualquier tipo de pantalla para que haga juego con vuestra decoración en el dormitorio, el salón, os aconsejo que veáis este vídeo. Os va a ahorrar tiempo, dinero y seguramente algún que otro disgustillo también. Las manualidades y la artesanía no son una ciencia cierta y tampoco hay una fórmula mágica para que salga siempre todo bien. Lo único que ayuda es observar, aprender, probar y repetir, básicamente. Y aunque esto ya lo tengo o lo debería de tener ya bastante asumido, bueno, pues de vez en cuando pruebo alguna manualidad o algún proyecto nuevo que no conozco, que no he hecho antes y bueno, pues me sale mal. Y cuando empiezan a salirme las cosas mal, me bloqueo, me frustro, se me va la paciencia y termino cometiendo un error detrás de otro. Estoy segura que no soy la única a la que le pasa esto. Y por eso he decidido hacer de este vídeo o de este tutorial un tutorial a la inversa. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues que en vez de enseñaros el cómo hacer pantallas que en este caso las voy a hacer con papel, diferentes técnicas, voy a enseñaros bueno, pues los errores que he grabado a lo largo del tiempo con diferentes pantallas que he hecho, que pienso que os pueden ayudar a evitarlos. Para mostraros los errores más comunes, he escogido dos tipos de lámparas. Estas, que son semicónicas y que decoré con un collage de servilletas sobre una pantalla neutra de color blanco roto, y esta otra, que es cónica, pura y dura, que hice partiendo desde cero, usando una lámina de PVC especial para pantallas y papel de regalo. Pantallas de papel se pueden hacer con muchas técnicas y tipos de papeles diferentes dependiendo del tipo de iluminación y acabado que busquemos. Para lámparas de luz ambiental suelo usar papeles más opacos de entre 100 y 180 gramos por metro cuadrado o incluso más grueso aún, como es el caso del papel de empapelar, que es más duradero y donde el diseño resalta más por su opacidad. Lo podéis aplicar tanto por fuera como por dentro, que queda muy chulo en pantallas de techo. Cuando escojáis el papel, tened en cuenta que en pantallas cónicas y semicónicas la trama del diseño se distorsiona porque hay que cortarlas en semicírculo. Por ello os recomiendo que compréis siempre el doble del papel que vais a necesitar para hacer pruebas antes de empezar. Este problema no lo vais a tener con pantallas cilíndricas o cuadradas. Pantallas que proporcionan mayor iluminación se hacen con papeles de menor gramaje, o sea, más finos y translúcidos. Yo he utilizado servilletas, papel de seda, papel de impresora incluso, y hojas de libros o periódicos, para nombrar unos pocos. El decoupage sobre pantallas se practica poco porque tiene varios inconvenientes. Uno de ellos es que se tarda bastante en acabar una pantalla, sobre todo si aplicamos varias capas de papel. Otro es que con cada capa perdemos iluminación. Y el último es que cuando se enciende la lámpara, las capas sobrepuestas y cualquier otro tipo de irregularidad se transparentan claramente. Tened esto en cuenta antes de empezar. Y si ya habéis hecho una y no os gusta el acabado, podéis forrar el interior con una lámina dorada u otro papel opaco que cambiará el tipo de luz que da la lámpara por completo. De ser una luz atenuada, indirecta, pasa a ser una luz ambiental, que es genial para relajarse, pero no necesariamente para leer. El decoupage es una de las formas más económicas de personalizar una pantalla para que haga juego con otras lámparas o con nuestro estilo de decoración favorito. Es fácil hacer y no requiere experiencia previa. A mí la textura irregular, que se nota solo cuando se enciende la lámpara por la noche, no me molesta, al revés, me gusta porque le añade textura y personalidad a las lámparas. Además, cuando quiera cambiar la decoración de mi dormitorio, es fácil quitar el collage usando una esponja húmeda y frotando el papel de servilleta con los dedos. En la segunda parte de este vídeo hablaré del resto de los materiales, herramientas y de los fallos que hay que evitar a toda costa. No olvidéis de suscribiros a mi canal para no perderoslo. Nos vemos en el próximo vídeo.